involucrado en la actividad política, solidarizándose con diversos sindicatos de trabajadores, incidiendo en el trabajo académico que desarrolló en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde finales de la década de los 70, diputado federal en la 56ª legislatura en la Comisión de Trabajo y Hacienda Pública, ex subsecretario de Trabajo y Previsión Social en el Gobierno de la Ciudad de México. Autor de un sinnúmero de textos relacionados con el mundo del trabajo, las cuestiones laborales, la evolución de los salarios, la ocupación, el empleo y la evolución económica del país y la situación económica actual del mundo. Él es Saúl Escobar Toledo, que nos mostrará la estructura del mercado de trabajo previo a la pandemia. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación al maestro Carlos Tello y a la maestra Vianey por invitarme a comentar, a charlar sobre un tema muy actual que es el mercado de trabajo. Y me han pedido que explique cómo estaba el mercado de trabajo antes del COVID. Es un poco como un diagnóstico del edificio antes del terremoto, antes del colapso. Entonces, creo que es interesante porque se puede entender a partir de la situación que vivía el mercado de trabajo, pues cómo estamos ahora y por qué el COVID y la epidemia y la reclusión y el frenazo a las actividades económicas han tenido efectos tan devastadores en nuestro mercado de trabajo, en nuestra sociedad, en nuestra economía, eh, eh, y pues creo que se puede entender mejor la situación que estamos viviendo. Entonces voy a empezar a explicar cómo estábamos antes del COVID, más o menos hasta finales del año pasado, principios de este año, que ya enero nos parece un tiempo muy remoto, pero apenas han transcurrido unos meses. Soy Saúl Escobar Toledo, soy investigador, profesor investigador de los Estudios Históricos del INAH y soy presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, una asociación civil que existe desde hace muchos años y que hoy encabezo y que se propone pues difundir estudios sobre el trabajo y el movimiento obrero. Empezamos por, digamos, lo más elemental, y es que desde hace 3 décadas por lo menos hay un crecimiento muy bajo, y este crecimiento pues obviamente se ha reflejado en la creación de muy pocos empleos formales. Hay una acumulación de capital, una inversión muy baja que a su vez produce este bajo crecimiento y, lo más importante para nuestro tema, se han creado pocos empleos formales. El cuadro que voy a mostrar a continuación pues tiene como fuente el INEGI, y muestra el crecimiento de la población económicamente activa, los empleos asalariados y los afiliados al IMSS, en miles de personas. Entonces vemos aquí cómo la población económicamente activa entre 1998 y 2015 aumentó en 14.2 millones de personas, los empleos asalariados en 14.9 millones de personas, quiere decir que se incorporaron un poco más de la PEA, pero, y aquí es el punto que yo quiero destacar, el total de afiliados al Seguro Social fue apenas de 6.6 millones de personas. Entonces, hay un déficit de empleos formales de más de 8 millones. Es decir, los empleos asalariados que se crearon en estos años no están afiliados al IMSS, lo cual quiere decir que en buena medida son empleos informales, son empleos con poca o nula protección de la seguridad social, son empleos que la Organización Internacional del Trabajo llamaría empleos no dignos o no decentes, o empleos vulnerables, o empleos pues precarios que no tienen la protección de la seguridad social. Entonces, con esto quiero mostrar que la situación económica pues se ha reflejado en estos niveles de
pocos empleos formales y que si se crean empleos asalariados, pues es porque la gente tiene que trabajar en algún lado, tiene que salir de su casa a trabajar en lo que sea, aunque no sean empleos protegidos, aunque no sean empleos formales, porque tiene que llevar un ingreso a su casa. Pero entonces el drama o el primer problema, gran problema de este país es la escasez de empleos formales. En este cuadro, entonces refleja esta informalidad, la tasa de ocupación en el sector informal, de acuerdo al INEGI, pues se refleja en distintas tasas. Por ejemplo, la primera que tiene la vocal A al final, que dice tasa de ocupación en el sector informal, se refiere a los trabajadores que elaboran por su cuenta. No sé si se vea, son solamente los trabajadores que trabajan por su cuenta. El inciso B se refiere a los trabajadores por su cuenta y subordinados y asalariados. Esto nos da una idea más interesante de cuál es el nivel de informalidad, porque muchas veces se cree que los trabajadores informales son solo los trabajadores por su cuenta, pero no, hay trabajadores informales que trabajan por su cuenta, pero también trabajadores asalariados informales. Entonces, esta tasa de 57% nos muestra la verdadera dimensión de la informalidad. El inciso C se refiere a trabajadores por su cuenta no agropecuarios y el inciso D se refiere a trabajadores por su cuenta, perdón, el inciso C se refiere a, trabajadores, es que aquí por su cuenta no agropecuarios y el inciso D se refiere a trabajadores por su cuenta y subordinados y asalariados no agropecuarios. Es decir, la tasa D elimina los trabajos en el campo, los trabajos rurales, donde también se cree que se acumula el trabajo informal, pero no, en realidad el trabajo informal se acumula en las ciudades, como se puede ver aquí. Entonces, el trabajo informal no es un trabajo, no se concentra o no es un trabajo exclusivo de los trabajos por cuenta propia, no es ni mucho menos un trabajo que se realiza o una ocupación que se realiza en el campo, sino son en las ciudades y en el trabajo asalariado donde existe fundamentalmente la informalidad, lo que da una idea ya de la característica del mercado de trabajo en México. Bueno, aquí vamos a ver la población ocupada eh, según su posición entre algunos años. Y lo que quiero mostrar aquí es que los trabajadores por cuenta propia o por su cuenta, bueno, los empleadores han aumentado poco, el número de patrones ha aumentado poco, se ha mantenido casi igual en estos últimos 8 años. Aquí incluimos a patrones pequeños y medianos y grandes, pero la cifra no se ha modificado. El porcentaje, pues la cantidad relativa. Los trabajadores por su cuenta tampoco han crecido mucho. Los trabajadores asalariados han crecido un poco, de 66.5% al 68.6%. Y los trabajadores sin pago pues han caído un poco. Pero lo que nos está mostrando esta gráfica es la importancia del trabajo asalariado en el mercado laboral. A veces podemos pensar que como nos encontramos muchos trabajadores que andan por las calles, vendedores ambulantes, gente que anda tocando en la calle música para recibir un ingreso en el sombrero, pensamos que los trabajadores por cuenta propia son muy numerosos, y sí lo son, pero son mucho más numerosos los trabajos asalariados. De tal manera que las familias viven fundamentalmente del trabajo asalariado, no de los trabajadores por cuenta propia, que a veces en una misma familia pues puede haber personas que se dedican a distintas formas de ocupación.
pero el ingreso fundamental de las familias está en el trabajo asalariado. Y esto es muy importante, como veremos, para entender el funcionamiento del mercado laboral. Bueno, en la siguiente quiero hacer otra observación, que México es un país que se distingue por su alta rotación laboral. Según la Secretaría del Trabajo, existe una alta rotación laboral, ya que menos del 15% permanece más de 25 meses en su empleo. 6 millones de personas entran y salen del Seguro Social al año, aunque un 65% se reincorpora a un trabajo, aquí está mal, no es aún, sino a un trabajo antes de 8 semanas. Esto es importante porque la rotación nos está hablando de trabajos en donde la gente no está conforme, no está satisfecha, entonces anda siempre buscando otro trabajo, y también las empresas muchas veces se deshacen muy rápidamente de su personal para recontratar en los mismos puestos nueva gente, nuevo personal, pues porque les conviene tener gente con poca antigüedad porque acumulan menos prestaciones, acumulan menos derechos, y esto, entre paréntesis, después podríamos comentarlo, es un problema muy serio que está repercutiendo en el sistema de pensiones. Como ustedes saben, para tener una pensión se necesita acumular 1,250 semanas de cotización. Eh, Ahora se va a cambiar la ley precisamente, o se intenta cambiar la ley para reducir las semanas de cotización, en parte por este problema, porque la rotación del mercado de trabajo en México es muy alta y la gente cambia constantemente de empleo. Entonces hay que tomar esto en cuenta porque las repercusiones de esta rotación laboral son muy serias tanto para el trabajador como para la empresa. El trabajador, como dije, pues es despedido o anda buscando otro trabajo porque no está satisfecho, las empresas aprovechan para dar menos prestaciones, esto repercute en su protección laboral, pero también, como vamos a ver, repercute en baja productividad y en baja calificación de la mano de obra, porque el andar cambiando de empleo, pues pierde uno la experiencia del trabajador, se pierde la experiencia del trabajador, se pierde su calificación, y pues muchas veces el trabajador cambia de trabajo, de empleo, y pues lo que hacía antes ahora va a ser completamente distinto, y esa experiencia se pierde, y para una sociedad la pérdida de esa experiencia puede ser muy importante como un factor para aumentar la productividad. Bueno, el otro rasgo es que aún en los trabajos formales el trabajo eventual está aumentando. Según las cifras del Seguro Social, en los años 90 era del 4% y ya en esta década que va, digamos, del 2016, anda ya en el 14%. Entonces las empresas están también optando por un mayor trabajo eventual, lo cual no es una buena señal porque quiere decir que las empresas están prefiriendo, optando por trabajadores que pueden ser despedidos en cualquier momento con las repercusiones que ya dije, incluso productivas, pero también que puede ser una estrategia empresarial para que estén los trabajadores entrando y saliendo de la empresa, y esto no los obligue, no obligue a las empresas a pagar determinadas prestaciones laborales, y esto pues hace que los empleos sean más vulnerables. Es posible que en algunos casos se justifique la eventualidad del trabajo, pero mi temor y el temor de muchos estudiosos es que en realidad se trata de una estrategia empresarial para reducir las prestaciones laborales o para, digamos, manipular la contratación y evitar que los trabajadores puedan, digamos, optar por contratos colectivos, por sindicatos, por mejores prestaciones. Y bueno, aquí vemos la repercusión un poco de la falta de protección de los trabajadores.
Los trabajadores con prestaciones sociales han aumentado muy poco, del 63,1% al 65%, con prestaciones laborales, es decir, que estén en su contrato colectivo o en su contrato, ha aumentado un poco más, pero sigue siendo muy reducido. Hay muchos trabajadores que no tienen. Y fíjense ustedes que los trabajadores que no tienen contrato o que tienen contrato, pues son casi la mitad. 53% tiene contrato, pero quiere decir que el otro 47% pues no lo tiene. Entonces aquí hay un problema serio porque si los trabajadores no tienen contrato, pues obviamente también son trabajadores muy vulnerables y que pueden ser sujetos de distintas arbitrariedades y que sufren, y esto es una de las cosas más importantes, mucha incertidumbre laboral. Si no tienes contrato, pues no sabes si te van a despedir, si te van a recontratar, si vas a tener vacaciones, si no vas a tener vacaciones, si te van a dar aguinaldo, si no. Está un poco sujeto a los usos y costumbres de la empresa, y también es un reflejo de lo que antes veíamos de la informalidad, de la rotación laboral, de la entrada y salida de trabajadores del mercado laboral y de la empresa, de la eventualidad. Es decir, es una muestra de la baja protección de los trabajadores. Un trabajador sin contrato, pues es un trabajador muy expuesto a todo este tipo de problemas que hemos señalado. ¿Y a qué se debe toda esta situación de mm, eh, la informalidad laboral, de la eventualidad, de las bajas prestaciones, etcétera? Y bueno, según la CEPAL, una de las características distintivas de la economía de la región es la alta heterogeneidad de su estructura productiva, que se manifiesta en grandes diferencias en la productividad de los trabajadores. Estas diferencias en productividad se traducen en brechas salariales y determinan las desigualdades del ingreso de los hogares. Es decir, tenemos una economía muy estratificada, muy polarizada, muy estamentada por su heterogeneidad productiva, de tal manera que esta heterogeneidad se refleja en el mercado de trabajo. Hay brechas, diferencias, desigualdades que vamos a ver en un momento más cómo se refleja esta heterogeneidad en estas brechas, desigualdades o diferencias en el mercado de trabajo y por lo tanto en las familias de los trabajadores. Pero esto refleja, insisto, una desigualdad productiva o de productividad y una desigualdad en la forma en que se ha estructurado la, las empresas, la estructura productiva del país. Hay empresas muy modernas que conviven con empresas muy precarias, con muy baja productividad, con muy baja acumulación, con muy baja intensidad de capital, y esto se refleja pues en la estructura del mercado de trabajo. Otro estudio de un colega, Moreno Brid, Carlos Moreno Brid, dice que se ha ampliado el cisma, o sea, la diferencia, la brecha, entre un grupo de empresas grandes que invierten masivamente, se modernizan y exportan exitosamente, y el resto de empresas que con una mínima capacidad de invertir ven erosionarse su productividad y cerrar su posibilidad de incorporación a cadenas globales de valor, ya tiene un mercado local con escaso dinamismo de la demanda interna. Esta diferencia productiva se refleja también en empresas que exportan y empresas que no exportan. Pero como vamos a ver, a pesar de que esta es una diferencia muy importante, las exportadoras y las no exportadoras, pues vamos a ver también que la precariedad se está también eh, metiendo, se está generando también en empresas modernas. Pero un problema que tenemos es esta gran segmentación entre el mercado en las empresas de exportación y las empresas que no exportan. Bueno, aquí tenemos un poco esta estructura de la que yo hablaba. La población ocupada en micronegocios es muy grande, casi el 50%, el 47%
en 2017 está ocupada en micronegocios, pero fíjense ustedes cómo la ocupada en micronegocios sin establecimiento, o sea, en vendedores ambulantes o gente que no tiene un establecimiento fijo, con un domicilio fijo, con digamos, un local establecido, pues es casi la cuarta parte, un poco más de la cuarta parte. La ocupada en negocios con establecimiento apenas es el 41% y la ocupada en grandes negocios es apenas el 11%. Entonces vean cómo la estratificación de la que hablaba entre empresas muy modernas y empresas muy poco productivas, con muy bajo nivel de inversión, con muy bajo nivel de productividad, se refleja en, en este cuadro. Apenas el 11% de los trabajadores laboran en grandes empresas modernas y por lo menos un 26% en empresas sin establecimiento, micronegocios sin establecimiento. Entonces, esta polarización, digamos, para ver los extremos, pues está reflejada en este cuadro, lo cual nos habla, pues, de este gran problema que sufrimos en el mercado laboral de segmentación, de polarización, de brechas que se reflejan entre establecimientos modernos y establecimientos pues, muy precarios, ¿no? Un puesto semifijo o ambulante en la calle, pues no puede considerarse un puesto de trabajo que va a mejorar la economía del país, que va a aumentar su productividad, donde va a haber acumulación, donde va a haber cambio tecnológico y por lo tanto los ingresos de estos trabajadores pues son también muy precarios, muy inseguros. Ya ustedes se imaginarán esta situación. Pero esta es un poco la realidad polarizada de nuestro mercado de trabajo y de nuestra estructura productiva. Entonces, por eso decimos que el mercado laboral mexicano ahora entramos al tema un poco paradójico de que el mercado laboral se caracteriza por una baja tasa de desempleo. A pesar de la informalidad, a pesar de la eventualidad, a pesar de la desprotección, hay un rasgo muy particular del mercado laboral mexicano que es la baja tasa de desempleo. Por ejemplo, en 2015 ha bajado de 2015 del 4.6% a 2019 que era ya del 3.4%. Y en el primer trimestre del año, antes del coronavirus, era del 3.4%. Entonces, si ustedes ven la cifra de 3.4, ustedes dicen, no, pues esto no es México, esto es Europa, esto es Suecia, esto es un país muy desarrollado, con un mercado laboral muy bueno, muy funcional, muy moderno. Entonces, esta tasa de desocupación abierta, hablamos de tasa de desempleo cuando hablamos de desocupación abierta, pues puede ser engañosa. México siempre ha tenido desde hace años una tasa de desocupación abierta o de desempleo abierto bajo. No hay que confundir desocupación, desempleo, tasa de desocupación abierta con subempleo, con empleo informal, con eh, eh, otro tipo de figuras o de formas. Pero el desempleo abierto es ciertamente bajo en México desde hace años y lo sigue, bueno, ahora no tanto porque, como ustedes saben, se perdieron más de 1 millón de empleos con la pandemia, pero tradicionalmente ha sido baja. Esto tiene una explicación en varios sentidos que es interesante. La primera, que no voy a mencionar aquí porque si no me echaría mucho más tiempo del que tengo y no puedo un poco excederme tanto, es el problema de la migración. La migración ha sido una válvula de escape del desempleo en México. Nada más hay que recordar que entre eh, las últimas décadas han salido de México más de 11, 12 millones de personas. Si agregáramos, esto quiere decir que han salido de México, sobre todo antes de la crisis mundial de 2007, pues alrededor de 500,000 trabajadores al año. Entonces, si hiciéramos el ejercicio muy hipotético
de que esos trabajadores no se hubieran ido a Estados Unidos y se hubieran quedado en México, obviamente la tasa de desempleo abierto hubiera sido muchísimo mayor. Entonces, sin duda, la migración hacia Estados Unidos ha sido una válvula de escape, un factor que ha incidido en que la tasa de desocupación abierta en México sea tan reducida. Pero además, claro, hay otros indicadores que nos muestran mejor la realidad del país. Por ejemplo, el INEGI publica diversos indicadores, pero para este asunto que estamos discutiendo, uno de los que más me interesa platicar con ustedes es lo que ellos llaman, el INEGI llama, la tasa de presión general, que se refiere al segmento de los trabajadores ocupados que buscan un empleo, ya sea para cambiarse de trabajo o para tener una fuente de ingresos adicionales. Se calcula como la tasa de desocupación abierta como porcentaje de la población económicamente activa y obedece a razones del mercado laboral. En el cuarto trimestre de 2016, por ejemplo, la TDA representó 3.5, la tasa de desempleo abierta, y la tasa de presión general de 6.5. Si lo sumamos, nos da un 10%, que es un poco la cifra que se acerca más a la realidad de México y de países de América Latina. Entonces, en realidad, la tasa de desocupación abierta no puede ser el único índice, el único indicador, la única eh, cifra que nosotros tenemos que considerar para entender el mercado laboral. Esta otra, hay más, pero esta me parece muy ilustrativa, pues nos dice que los trabajadores están ahí porque no tienen de otra, pero si se pudieran ir a otro trabajo, se irían. Y esto es un poco muestra que los puestos de trabajo eh, son muy, muy insatisfactorios para los trabajadores porque pagan muy poco, porque son muy inseguros, porque son eventuales, porque no es lo que la gente quisiera, porque muchas razones. Entonces esto nos mostraría un poco más la realidad del mercado laboral en México. Pero como dije, el otro es la migración hacia Estados Unidos. También hay que ver otro indicador que es la tasa de subocupación, ya que representa el porcentaje de la población ocupada que demuestra necesidad y disponibilidad de ofertar, dice aquí, pero a mí no me gusta esa manera de conjugar el verbo, de ofrecer más tiempo de trabajo de lo que su ocupación le demanda. La subocupación venía bajando, sin embargo, se incrementó otra vez a casi 8% a finales de 2019, perdón, de 2019. Esto quiere decir que la subocupación es una manera en que los trabajadores se ocupan, laboran, pero sin las horas normales de la jornada laboral entre 35 y 40 horas de trabajo, están, como dice aquí, subocupados, laboran normalmente una jornada más reducida de lo normal y obviamente les pagan menos y obviamente son trabajadores que no tienen normalmente prestaciones, que no tienen muchas veces seguridad social, que no tienen muchas prestaciones, pero también son trabajadores que laboran pues a ratos, para decirlo de alguna manera, y esto quiere decir que los empleos que llevan a cabo, pues son empleos también de baja productividad, son empleos que, pues, a lo mejor son puestos de trabajo que no son continuos en el tiempo y por lo tanto, pues no podemos decir que son empleos que sean señales de una economía pues que se está modernizando, que se está, digamos, dinamizando mucho, ¿no? Muy rápidamente. Aquí hay una gran cantidad de figuras, por ejemplo, seguramente hay muchos trabajadores subcontratados, que ustedes saben que este es otro problema que se ha discutido muy recientemente, la subcontratación, y esto quiere decir que los trabajadores son
contratados por otra empresa que no es la empresa en la que están laborando. Yo puedo estar trabajando en la empresa eh, exportaciones nuevas, pero me contrata la empresa Manpower. Y entonces me paga Manpower, pero yo trabajo en la empresa exportaciones nuevas. Y este mecanismo de subcontratación, pues ha resultado muy lesivo para los trabajadores, pero en buena medida se ocupa para cuando los trabajadores trabajan a tiempo parcial, no todo el año, no todos los meses, no todos los días o no toda la jornada. Y es una manera, como dije, de pues pasar por encima de derechos laborales, pero también es una forma de contratación que nos indica que los trabajos que se están llevando a cabo pues no son muy productivos. Entonces es otro elemento que nos muestra una característica del mercado de trabajo muy preocupante. Bueno, y como vemos aquí, ustedes podrían decir, bueno, es que México se ha modernizado por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque eso nos han jalado la industria, ahora tenemos una industria de exportación muy moderna, muy productiva, muy dinámica, y bueno, no tanto, porque como ustedes ven, desde 1992 a 2017, el porcentaje de ocupación industrial prácticamente no ha variado, aún con todo el Tratado de Libre Comercio. Ha pasado del 24 al 27%. En realidad, el Tratado de Libre Comercio y la exportación industrial, que sí es muy moderna, que sí ha aumentado mucho, que sí es muy dinámica en términos de capacidad de exportación, no se ha reflejado en un cambio en la estructura productiva del país. Es decir, esto nos habla o refleja esa polarización de la que yo hablaba antes. Un pequeño núcleo de industrias muy modernas, exportadoras, que sin embargo no han jalado, no han provocado un cambio fundamental en la estructura del empleo. La industria sigue siendo un porcentaje de ocupación apenas de la cuarta parte. Lo que obviamente sigue siendo es una economía de servicios. Está aumentado del 50 al 61%. Somos una economía que emplea básicamente para servicios. Eh, y bueno, esto como vamos a ver después, pues con el coronavirus fue un drama. Bueno, no lo vamos a ver mucho, pero lo menciono, porque los servicios, sobre todo los servicios personales como el turismo, que tienen que ver con atención personal a la gente, que requieren un cierto contacto o cercanía con las personas y que requieren sobre todo movilidad, que viajan de un lugar a otro, pues se ha desmoronado, se ha derrumbado en México y por lo tanto los efectos del coronavirus en el sector servicios han sido particularmente devastadores. Y bueno, lo que hemos podido ver también, y esto es una cosa tremenda, es cómo se desplomó la ocupación en la agricultura. Aquí recuerden que estamos hablando de ocupación, no de empleo. Y la diferencia es que cuando hablamos de empleo, hablamos normalmente de empleos asalariados, y cuando hablamos de ocupación que puede ser asalariada o no asalariada. Por eso en la agricultura el derrumbe es muy evidente. Más de la mitad de la gente se fue de la agricultura. Teníamos 27% y ahora tenemos 13%, o teníamos en 2017, debe estar la cosa por ahí más o menos, aunque la agricultura creció con la pandemia, pero no creo que se haya modificado mucho. Y bueno, esta es un poco la estructura eh, que quiero insistirles, que nos refleja una industria polarizada, como dije, industrias muy modernas, pero también industrias muy poco productivas, y esto se refleja en el estancamiento relativo de la ocupación en la industria, una economía de servicios que cada vez crece más, porque absorbe la fuerza de trabajo que se incorpora al mercado laboral. Si tú eres un joven que te vas a incorporar al mercado laboral, lo más probable es que caigas en el sector servicios, y una agricultura que se desplomó. Aquí lo comparamos con el mundo. En el mundo, en promedio, la industria ha crecido poco. En México ha crecido un poquitito más. Los servicios han crecido más y la agricultura también
ha crecido menos. Pero fíjense ustedes que a pesar de que México está un poco en los patrones mundiales, la caída de la agricultura en México fue muy superior a la que se dio en el mundo, ¿no? Y esto es resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de la apertura de México al exterior. Uno de los grandes efectos del tratado fue el desplome de la agricultura. Entonces, y vean también cómo esta caída pues fue muy superior a lo que sucedió en el mundo. Claro, en el mundo hay una diferencia, este es un promedio mundial, pero hay países que sí se industrializaron y otros que se desindustrializaron, pero en general el mundo también es un mundo en donde la gente labora por lo menos más de la mitad, un poquito más de la mitad o la mitad, más de la mitad en el sector servicios, mientras que en México el sector servicios es más del 60%, lo cual también indica una diferencia con el resto del mundo, en donde el sector de servicios pues, es muy dinámico para absorber fuerza de trabajo, lo cual no necesariamente es una buena noticia. Quiere decir que los mexicanos trabajamos pues donde se pueda y el sector servicios es lo más accesible que tenemos para trabajar, desgraciadamente creo yo, porque obviamente los niveles de productividad, de inversión, de acumulación de capital, de formación bruta de capital fijo, etcétera, pues son menores en todo el mundo en los servicios que en la industria. Y bueno, aquí también se refleja el otro problema, que es el nivel de competencia de la fuerza de trabajo. Y veamos los niveles. Esto es una gráfica de la OIT, sin mal no recuerdo, no lo puse, pero sin mal no recuerdo también lo hicieron junto con el BID, pero vean ustedes cómo el nivel de calificación de la fuerza de trabajo, si ustedes ven el total del lado derecho, el nivel 1 ha aumentado del 17 al 23%, es decir, el nivel de calificación de competencia más bajo es el que ha aumentado más. En cambio, el número 2 bajó del 65 al 57 y el número 3, el más alto, aumentó un poquito del 17.6 al 18.9. ¿Qué nos está indicando esto? Pues otra vez esta polarización productiva y del mercado laboral. Es decir, hay un crecimiento muy fuerte de empleos y de ocupaciones con un nivel muy bajo de competencia y de calificación. Son trabajadores que no tienen capacitación, que no tienen mucha educación, que no tienen mucha experiencia laboral, por lo menos certificada o por lo menos que se pueda observar, que se pueda medir, que se pueda comprobar. Quiere decir que ha crecido mucho el mercado laboral que absorbe fuerza de trabajo muy poco calificada. Y también ha caído ha aumentado, por lo tanto, el nivel 1 de poca productividad, y ha caído el 2, lo cual nos está indicando que esta fuerza de trabajo también no está siendo aprovechada y el crecimiento de la fuerza de trabajo más alta pues ha sido muy pequeña. Esto quiere decir que sí hay una fuerza de trabajo que se está generando en México muy calificada, profesional, con altos estudios, con alto nivel de competencia, pero está creciendo muy poco y mucho menos, a un nivel mucho menor que el de nivel 1, que es de bajo nivel laboral. Entonces vean ustedes cómo pues estudiar mucho, capacitarse mucho, pues no siempre es una garantía de que uno va a conseguir un buen empleo. Y en cambio los trabajadores menos capacitados pues están creciendo como una parte cada vez mayor del mercado laboral. Bueno, todo esto obviamente se refleja en los salarios. La estructura del mercado laboral está sustentada en un esquema de bajos salarios que ha imperado desde la crisis del 82. Ya es una cifra muy conocida, pero la tengo que repetir. El salario mínimo legal conoció una caída brutal y ya cayó desde 1977 en más del 70%.
recuperó un poco en el 2014, pero luego volvió a caer. Vean ustedes aquí cómo fue la cosa. Entre 1969 y 1977, el salario mínimo creció 45%, casi 6% anual. Fueron los años de crecimiento económico en México. En 77-82, ya con el boom petrolero, empezó a caer, pero poquito, cayó 1.3% anual. Pero después de la crisis de la deuda, pues, se desplomó 63%, una caída de 6% anual. Y ya después de que superamos la crisis de la deuda en la década de los 90, cayó menos, pero siguió cayendo. En la década de los entre 95 y 2003 siguió cayendo. Y ya en el siglo XXI, pues ya no cayó ni subió ni subió ni bajó, pero obviamente no recuperó lo perdido, por lo que el acumulado entre 1977 y 2014 pues fue de casi 75%, un promedio de 2% anual. Claro, este 2% anual pues está, como dije, eh, es reflejado en distintas etapas eh, 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 del país, pero el acumulado sí es muy ilustrativo de la caída del salario mínimo real de 75%. Los salarios medios, en cambio, después de una caída muy pronunciada en los 80s y 90s, tuvieron una recuperación a fines de esa última década y sobre todo en los primeros años del siglo XXI. Sin embargo, no llegaron a los niveles previos de la crisis de 1994. Peor aún, los avances obtenidos a principios del siglo XXI se revirtieron después de la crisis mundial de 2008. Además, se perdieron los puestos de trabajo mejor pagados que fueron sustituidos por empleos con una menor remuneración. Antes del coronavirus, y lo subrayo antes, casi 70% de los asalariados ganaban hasta 3 salarios mínimos diarios. En el otro extremo, entre 5 y 7% del total de los asalariados ganaba más de 5 salarios mínimos diarios. Entonces vean otra vez cómo la polarización del mercado laboral, reflejo de la estructura productiva del país, se ve también en la estructura de los salarios. La mayor parte de la gente, casi 3/4 partes, el 70%, ganan hasta 3 salarios mínimos, o ganaban hasta 3 salarios mínimos diarios. Y en cambio, los que ganaban más de 5 salarios mínimos apenas son el 7%, menos del 10%. Aquí está un poco lo que yo decía, en 2005 y 2016 no cambió mucho la estructura, ¿no? Este, eh, al contrario, con la crisis de 2008, la crisis mundial, la gran recesión, la estructura salarial se compactó. Como dije antes, los que ganaban más de 5 salarios mínimos eran casi 11% antes de la crisis mundial de 2007-2008, y después de la crisis mundial de 2007-2008, de la gran recesión, pues se cayeron a casi 6.7%, casi un poco menos del 7%. Entonces, en materia salarial andamos mal, andamos con una estructura salarial muy polarizada, pero también en general con salarios bajos, tanto mínimos como contractuales. Como sabemos, la política del nuevo gobierno del presidente López Obrador empezó a aumentar los salarios reales. Por eso dije que ahora hay que verlo de manera distinta. Aumentó los salarios reales de manera muy clara en 2019 y 2020, los salarios mínimos reales. Los salarios contractuales aumentaron mucho menos, pero aumentaron en los 2 años. Se calcula que han de haber aumentado un 4.7%, y también hubo una repercusión en los trabajadores por cuenta propia. En fin, estábamos como recuperando terreno en materia salarial
durante 2019 y 2020 por el aumento del salario mínimo. Esto lo quiero decir porque durante muchos años el Banco de México, los tecnócratas eh, de muchos lados, incluyendo del gobierno, pero sobre todo del Banco de México, nos dijeron que aumentar el salario mínimo iba a tener repercusiones adversas sobre la economía y que iba a haber inflación y que iba a haber desocupación y que iba a haber una situación generalizada de aumentos salariales en todos lados, no solo en los mínimos. Y bueno, la experiencia muy breve del gobierno de Andrés Manuel en 2019 y 20 nos mostró que aumentar los salarios mínimos pues no ha sido, no solamente no fue nefasto, sino fue benéfico. Por un lado no hubo inflación, por otro lado los contractuales aumentaron muy poquito, no hubo un contagio, como en el caso de la epidemia del coronavirus, no hubo una alza generalizada de salarios, aumentaron muy poco los contractuales e incluso hubo un beneficio para los trabajadores por cuenta propia. Pero como sabemos, este aumento pues ahora está en suspenso por el coronavirus, pero esto, bueno, ya será otra historia que después contaremos, porque si no se me va a ir el tiempo. Y bueno, toda esta situación, pues obviamente, como dije, se refleja en desigualdades. La primera brecha es entre trabajo y capital. Antes de la crisis del 82, la repartición entre salarios y ganancias era de 40-60, cayó 10 puntos muy rápidamente a 30-70 y luego, después de la crisis mundial, cayó todavía más a 27% para el trabajo y 73% para las ganancias para el capital. Eh, Esto es obviamente un escándalo. En los países más desarrollados, la relación entre trabajo y capital es mucho más nivelada, anda en los niveles de más de 40%, incluso a veces más del 50%, pero en México que el trabajo se lleve del pastel menos del 30% o alrededor del 30% y el capital 70%, pues realmente es un drama, es una muestra de lo mal que andamos en la distribución del ingreso. Y claro, esto se refleja también en las remuneraciones laborales en cuanto a el hecho de que la estructura se ha mantenido, como dice Coneval, inamovible entre 2005 y 2017, lo cual muestra pues esta injusta distribución del ingreso entre el trabajo y el capital la repartición del pastel. Esto también, todo lo que acabo de decir se refleja también en una enorme desigualdad de género. Las mujeres están muy mal representadas en el mercado laboral. Por un lado, porque la tasa de participación de las mujeres es muy baja, es del 43% de cada género, quiere decir que trabajan el 43% de las mujeres y no trabajan el 67% de las mujeres. En cambio, en los hombres trabajamos o hacemos como que trabajamos casi el 78% de los hombres y apenas el 22% de los hombres no trabajan. Estamos hablando obviamente de hombres y mujeres en edad de trabajar, mayores de 15 años según las estadísticas y menores de 65. Entonces, la incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido muy fuerte en los últimos años, pero todavía es muy insatisfactoria. Somos un país todavía muy machista. No dejamos que las mujeres salgan a trabajar o las dejamos que salgan a trabajar muy poco. Digo, hablo en estos términos porque hay obviamente una serie de condiciones, pero comparado incluso con otros países de América Latina, realmente la participación laboral de las mujeres es muy, y ya no digamos con los países desarrollados. Entonces, las mujeres trabajan poco en comparación con los hombres. Su incorporación al mercado laboral es muy baja, lo cual además debo corregir, no es que trabajen poco, es que trabajan poco asalariadamente o con retribución. Una de las razones, como vamos a ver, es que trabajan mucho, pero no retribuidamente, sino
en labores no pagadas. En cambio, también esto se refleja en los ocupados con respecto a la población económicamente activa, 75% los hombres, 41, 42% para las mujeres, y los asalariados, pues también 64% los hombres, 36% las mujeres. Esto quiere decir también, fíjense mucho, que muchas mujeres trabajan por cuenta propia y no son asalariadas, aunque tengan un ingreso. Muchos de los trabajadores por cuenta propia e informales son mujeres más que hombres, no en términos absolutos, sino en términos relativos. Entonces la mujer está muy mal representada, hay poca incorporación al mercado laboral, hay pocas asalariadas, muchas en trabajos informales. La otra brecha es, bueno, es lo mismo. Decíamos, México continúa ocupando el penúltimo lugar en inclusión femenina en el mercado de trabajo de América Latina y el Caribe. Qué vergüenza, la verdad, qué vergüenza. Bueno, a todo esto hay que decir que uno de los reflejos de esto es que las mujeres destinan más tiempo al trabajo no remunerado de los hogares. El trabajo no remunerado de las mujeres representó el 24% del PIB en México. Es decir, un trabajo muy poco reconocido y muy poco compartido. Los hombres no compartimos el trabajo no remunerado en los hogares, no limpiamos, no lavamos trastes, no cuidamos a nuestros enfermos, a nuestros ancianos, a nuestros niños. Todo ese trabajo de cuidados y hogareño no lo comparten los hombres por lo general. Así que mi recomendación es que empecemos a lavar trastes a partir de ahora para modernizar este país, porque si no vamos a seguir muy atrasados. Bueno, la otra es la desigualdad entre los jóvenes. Los jóvenes están también muy mal representados en el mercado laboral. Eh, eh, la población desocupada ocupaba el 6, casi el 7% de la población económicamente activa. Eh, Ahí están las cifras. Eh, y en la medida en que va aumentando la edad, va aumentando la ocupación, pero los muy jóvenes están muy desocupados. Entonces, la incorporación al mercado laboral es muy difícil para los jóvenes. Hay muy pocos empleos para jóvenes y esto quiere decir que las empresas están contratando nuevas plazas de trabajo, muy pocas nuevas plazas de trabajo. Entonces tenemos otra brecha, la desigualdad afecta a los jóvenes están muy desempleados. Y la pobreza, obviamente, la evolución de porcentaje de personas con un ingreso inferior al costo de la canasta básica mensual, canasta alimentaria mensual ha sufrido variaciones, pero como resultado de la crisis mundial de 2008 se incrementó del 33% al 40%, a alcanzar un 42% y luego bajó al 35%. Pero lo que quiero decir con esto es que aunque la gente trabaje, mucha de ella no alcanza a comprar la canasta alimentaria. Entonces, esto es otra manifestación de lo mal que estamos en el mercado laboral. Más del un tercio de los que trabajan no alcanzan a cubrir las necesidades elementales de una familia. No superan la pobreza laboral. Y es otra muestra de los bajos salarios y de los bajos ingresos de la población trabajadora. Obviamente la persistencia de la pobreza en México está asociada a la creación de empleos de baja calidad y a la poca ocupación. Por eso la estrategia de combate hacia la pobreza se ha basado en programas sociales de carácter asistencial, focalizados a ciertos grupos de la población, pero no se ha fomentado la creación de mejores trabajos. Yo digo que la política social ha estado desvinculada de la creación de mejores empleos y ha estado focalizada en apoyos que no mejoran la calidad de los empleos, ni la calidad ni la estructura productiva del país.
También el otro asunto grave de la desigualdad es la desigualdad regional, el sur-sureste y una parte del poniente, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz y del centro. Hay una franja de estados que podríamos decir que son los estados donde se acumula esta desigualdad regional. Si sumamos a Quintana Roo y Yucatán, estos 11 estados suman 25 millones de personas en pobreza, que es el 48% del total. 11 de 32 son, o de 33 contando a la Ciudad de México, acumulan casi la mitad de la pobreza y el 67% de la pobreza extrema. Entonces, aquí en estos 11 estados se acumula una gran pobreza extrema y una gran pobreza del total nacional. Esto nos muestra una gran desigualdad porque obviamente esta pobreza está asociada a una baja estructura productiva, una mala estructura productiva, tienen una por participación en el PIB de 20%, si el 80% está en otros estados, no en estos 11, y además se acumula pues la pobreza laboral. El otro asunto es que México ha hecho muy poco, como decía, por programas de activos y pasivos de fomento al empleo. Vean la diferencia con Chile. Mientras Chile por lo menos destina 0.36% del PIB a programas activos y pasivos, en materia laboral México anda en el 0%, es decir, prácticamente no ha destinado nada al fomento de empleo. No hay seguro de desempleo, vean aquí el término de seguro de desempleo, solo la Ciudad de México, mientras Chile por lo menos destina 0.36%. Perdón, el total es 0.53% de activos y pasivas, perdón, y de pasivas es el 0.36, o sea, de seguro de desempleo, mientras Chile destina por lo menos la mitad de un punto porcentual del PIB en programas pasivos y activos. México destina prácticamente nada. 0 en pasivos, que es seguro de desempleo, y apenas un 0.1% en activos, que son pues estos programas de capacitación, de vinculación laboral, que son muy, muy flojos. Y lo que yo llamo una debilidad institucional, que es muy importante. México tiene una gran debilidad institucional, manifiesta en una cultura de inobservancia de la ley, la legislación del trabajo no se aplica, una vigilancia y aplicación por parte de las autoridades casi inexistentes, por lo menos antes de este gobierno, parcialidad, morosidad y corrupción de la justicia laboral, y antes de la reforma de 2019, imposibilidad de formar sindicatos independientes, continuidad de dirigentes electos antidemocráticamente y la existencia de contratos de protección patronal generalizada. ¿Qué son los contratos de protección patronal? Son contratos colectivos que se pactan sin el conocimiento de los trabajadores entre un sindicato legalmente registrado y un patrón. Contienen prestaciones y derechos mínimos que marca la ley, pero nunca son negociados con los representantes legítimos de los trabajadores. Son, por lo tanto, contratos que simulan cumplir la ley bajo la apariencia de que existe una organización representativa de los trabajadores. Según algunos investigadores, el 90% de los trabajadores mexicanos está contratados bajo este esquema ficticio de contratos de protección. Tan es un escándalo que el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, tiene una cláusula especial pactado por los gobiernos y los congresos de Estados Unidos, de Canadá y de México para combatir los contratos de protección en México. Los
sindicatos de Canadá, los sindicatos de Estados Unidos, los congresos, sobre todo los demócratas en Estados Unidos, los liberales en Canadá, todas las fuerzas políticas de alguna manera ligada a los sindicatos, y los sindicatos mismos dijeron, por favor, terminen con los contratos de protección en México porque son contratos muy lesivos para los trabajadores y representan una competencia desleal para, para los demás países. Por eso se hizo un capítulo especial en el TEMEC para acabar con los contratos de protección en México, y eso explica en cierta manera la reforma laboral que observamos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues así estábamos cuando nos cayó encima el COVID, y pues esa es otra historia que ya no puedo hoy narrar, pero se podrán ustedes dar cuenta que el edificio estaba muy dañado antes del terremoto. Una estructura de un edificio que estaba muy lastimada por el trabajo informal, por la subcontratación, por la falta de protección laboral, por la inobservancia de la ley, por los contratos de protección, por la estructura productiva tan polarizada, por las desigualdades en materia de género entre trabajo y capital, las desigualdades regionales, las pocas oportunidades para los jóvenes. Entonces, un mercado laboral y una estructura pues muy vulnerable, muy poco favorable para los trabajadores, muy poco productiva, que nos muestra esta estructura del mercado laboral, una economía muy contradictoria, muy polarizada, también muy insatisfactoria para un crecimiento dinámico y un crecimiento pues más productivo. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Sí. Muchas gracias a ti, Saúl. Ha sido francamente espléndida tu presentación y va a ser muy útil para todos nosotros. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Cosa, aquí estamos.